Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de integración por fracciones parciales. Vale la pena destacar que esta va a ser la parte uno de dos partes, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, les voy a mostrar que las fracciones parciales las podemos mirar como dos casos, ¿listo? Entonces en esta parte uno vamos a hablar únicamente pues de el primer caso, ¿ok? Para aquellos estudiantes que no le tienen aprecio a la integración por fracciones parciales, pues espero que con este video de pronto cambie su idea y lo entiendan un poco más fácil. Y les quiero contar que, por ejemplo, para el curso de ecuaciones diferenciales, cuando ustedes hablen de la transformada de Laplace, es muy importante que ustedes tengan un buen manejo de la integración por fracciones parciales, ¿ok? O más que de la integración, únicamente de convertir una fracción a fracciones parciales, ¿ok? Entonces, para el caso uno nos dice la teoría que si nosotros tenemos una función racional r de x, que es igual a un polinomio en x llamado p de x y otro polinomio en x llamado q de x, y se cumple que el grado de q de x es mayor al grado de p de x. ¿Listo? ¿Qué significa? Que esto es, por ejemplo, x más 3 y este de abajo es x al cuadrado más x, ¿ya? Entonces, como este es de grado 2 y este es de grado 1, se cumple que tenemos lo que se llama una fracción propia, ¿cierto? Lo que pensaríamos en una fracción propia, y es cuando el valor de abajo es mayor que el valor de arriba. En este caso, cuando se trata de polinomios, hablamos del grado, ¿listo? ¿Por qué? Si ustedes tuvieran una fracción impropia, es decir, que el grado de p de x fuera mayor que el grado de q de x, lo que ustedes deben hacer es una división de polinomios y ver si eso tal vez les da un polinomio cerradito, normalito, o sea, sin fracción, que ustedes ya lo saben integrar facilito, em, pero también les puede dar ese polinomio que se integra bien y después un residuo. ¿Y ese residuo quién es? Bueno, ese residuo sí va a ser una fracción propia. Ok, y entonces, ¿qué hablamos? Digamos que q de x, ¿listo? Q de x, yo lo puedo factorizar como x menos a, ¿listo? Y eso está elevado a la, no sé, a la k por x menos b, que está elevado a la j, y seguimos multiplicando así por factores hasta que lleguemos a, no sé, x menos c elevado a la l, ¿listo? Es decir que q de x es un, un polinomio que lo podemos factorizar como pues varios factores de este tipo, ¿sí? X menos una constante, X menos otra constante, X menos otra constante, y tiene una multiplicidad K, J y L. ¿Qué significa una multiplicidad K, J y L? Bueno, pues que X menos A aparece K veces, X menos B aparece J veces, X menos C aparece L veces. Y en ese caso, nosotros decimos que R de X, listo, sin importar quién de arriba es P de X, lo podemos reemplazar como la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de a sub i sobre x menos a elevado a la i, ¿listo? Más la sumatoria desde i igual a 1 hasta j de b sub i sobre x menos b elevado a la i. ¿Listo? Más así sucesivamente con todos esos factores hasta que llegamos a nuestro último. Decimos que se va a ser pues desde igual a 1 hasta L de c sub i sobre x menos c elevado a la i. ¿Ok? Muchas veces lo único que se escribe de este tipo de caso es que cuando ustedes tengan un factor como de multiplicidad k que sea x menos a, entonces su fracción la pueden escribir únicamente como este término. Y lo que se sobreentiende es que si tienen más factores, pues bueno, va a ser la sumatoria de esa misma expresión. Entonces, bueno, un ejemplo habla más que mil palabras. Vamos a mirar, de hecho, dos ejemplos y espero que les quede muy claro con esto, ¿ok? Entonces, digamos que ustedes necesitan o les aparece, por ejemplo, en su parcial, la integral de 5x más 3 sobre x al cuadrado más 2x menos 3 de x. Y entonces yo lo primero que haría sería, ok,
¿Qué pasa si u es igual a x al cuadrado más 2x menos 3? Bueno, pues du va a ser igual a 2x más 2 de x, ¿cierto? Y el problema es que aquí tenemos es 5x más 3 y no 2x más 2 o algo aquí arriba que pudiéramos simplificar para tener esto, ¿cierto? Entonces tenemos problemas porque, bueno, pues no podríamos hacerlo por ese método. Necesitamos hacerlo por otro método. Entonces aplicamos lo que nos dicen nuestras fracciones parciales, ¿cierto? Y lo primero que nos damos cuenta es de que esta integral es lo mismo que tener la integral de 5x más 3, ¿listo? Sobre x más 3 por x menos 1. ¿Qué hice? Magia negra, no. Factorice esto de aquí abajo. ¿Listo? Y esto se factoriza como x más 3 por x menos 1 de x, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta de que q de x es este caso de acá, ¿cierto? En este caso lo podríamos ver como x menos a la 1, x menos b a la 1, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué va a ser? Bueno, pues a estaríamos pensando que a es menos 3 y b es 1. Y entonces sabemos que esto lo podemos transformar mediante nuestro procedimiento de fracciones parciales en nuestro primer caso como a sub 1, ¿cierto? Sobre x más 3 elevado a la 1 y ya acabamos, bueno, porque k es 1, más b sub 1, ¿cierto? B sub 1 sobre x menos 1 y como está elevado a la 1, ahí ya acabamos. Y entonces esto de aquí sí lo podemos integrar, ¿cierto? Esa integral de ahí es sencilla. ¿Por qué? Nosotros decimos, bueno, pues digamos que u va a ser igual a x más 3, ¿cierto? Y entonces, ¿quién va a ser de u? Bueno, pues va a ser el mismo de x. Y si omega es x menos 1, pues decimos que de omega va a ser igual a de x, ¿cierto? Y entonces nos quedó la integral de a sub 1 sobre u veces de u. Y aquí la integral de b1 sobre omega de omega. ¿Listo? La separé. Bueno, ustedes saben que eso se puede hacer. Y entonces esto me va a quedar como a 1 por el logaritmo natural del valor absoluto de u, pero ¿quién es u? X más 3, ¿cierto? Más b sub 1 por el logaritmo natural del valor absoluto de omega, ¿quién es omega? X menos 1. Y todo esto más una constante llamada c. Entonces, ¿qué necesitamos? Determinar quién es a1 y b1. C no lo podemos determinar porque no tenemos una condición inicial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar A1 y B1? Ya sabiendo quién es A1 y B1, pues ya sabemos cuál es el valor de esa integral. Entonces, pues es bastante sencillo. Piénsenlo. A1 sobre x más 3 más B1 sobre x menos 1 es igual a ¿quién? Bueno, eso es igual a 5x más 3 sobre x más 3 por x menos 1. Ok, pero ¿cómo yo sumo estas fracciones? Necesito que mis denominadores sean iguales, ¿cierto? ¿Y quién va a ser precisamente mi denominador? Bueno, pues x más 3 que multiplica x menos 1 y eso pues no fue algo ahí al azar, sino de hecho lo buscamos así. ¿Y cómo haríamos arriba? ¿Cómo quedaría el numerador? Bueno, pues sería cruzado, ¿cierto? A1 por x menos 1 más b1 por x más 3. Es la única manera de que yo pueda sumar, ¿cierto? Multiplico aquí por x menos 1, aquí abajo por x menos 1, acá por x más 3, acá abajo por x más 3, y nos queda esto. Los denominadores son iguales, entonces, ¿qué necesito? Bueno, pues que esto de acá, el numerador, sea igual a esto de aquí. Y de esa manera los vamos a determinar. En ese caso, nosotros decimos que 5x más 3 va a ser igual a A1 por x menos 1 más b1 por x más 3. Y nosotros sabemos que pues x toma varios valores, ¿cierto? Entonces, de esa es la manera como vamos a determinar a1, por ejemplo. Vamos a tomarlo cuando un valor de x sea conveniente, es decir, cuando un valor de x me cancele b1, es decir, cuando x sea igual a menos 3. ¿Y cómo nos va a quedar nuestra ecuación? Bueno, pues 5 menos 3 es menos 15, ¿cierto? Y menos 15 más 3 es menos 12, que va a ser igual a A1
que va a multiplicar ¿a quién? Menos 3 menos 1 es menos 4. Y B1 por menos 3 más 3 es 0, se cancela eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que A1 va a ser igual a menos 12 sobre 4, que es 3. Y así determinamos nuestra primer constante. ¿Y qué sería lo otro? Decir, bueno, entonces, ¿quién sería? ¿Quién sería B1, ¿cierto? Entonces tomamos un X conveniente, es decir, cuando X sea igual a 1, ¿cierto? Porque se me va a cancelar a 1. Y nuestra ecuación nos va a quedar, pues que 5 más 3 es 8, ¿cierto? Aquí este se va a cancelar y nos va a quedar B1 que multiplica a 4. Total que B1 va a ser igual a 2. Y así logramos hacer nuestra integración. Si ustedes son de esos que dudan bastante, bueno, pues revisemos qué tan cierto es que 3 sobre x más 3 más 2 sobre x menos 1 es igual a 5x más 3 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Más 2x menos 3. Entonces, lo primero es esto de aquí abajo. ¿Por qué? Porque sabemos que esto nos va a quedar 3 veces x menos 1 más 2 veces x más 3. Y abajo nos va a quedar x más 3 por x menos 1. Entonces, bueno, esto de aquí lo podemos comprobar fácilmente por factorización, ¿cierto? De darnos cuenta que esto va a ser que, bueno, pues x al cuadrado menos x más 3x, que es 2x, y 3 por menos 1 es 3. Listo, ahí está, revisado ese. Y aquí arriba nos damos cuenta de que esto ¿qué es? Bueno, 3x más 2x menos 3 más 6. ¿Y eso quién es? Esto acá es 5x y esto acá es más 3. Entonces, ese método funciona. Logramos integrar algo que es nuevo. ¿Listo? Es nuevo. No hemos visto cómo integrar esto. Ok. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo sería si quisiéramos encontrar la integral de x al cuadrado más 2x más 3, ¿cierto? Estamos tomando el mismo factor que teníamos abajo. ¿De quién? Entonces aquí abajo vamos a tener x menos 1 por x más 1 al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí yo ya les estoy dando la respuesta. Un profesor algo molesto que les daría x al cuadrado más 2x más 3. Y aquí abajo les daría el siguiente polinomio. Les daría x a la 3 más x al cuadrado menos x menos 1. Y entonces ustedes tendrían que pasar de acá a esto de por aquí. ¿Y cómo lo hacen ustedes? Bueno, entonces les recomiendo que se vean mi lista de videos de cálculo diferencial en el cual hablo acerca de división sintética. Sí, eso va a ser el video de allá en el cual hablo acerca de funciones polinomiales. Y ahí ustedes van a ver cómo pueden simplificar de aquí a acá. Entonces, ¿qué sucede? Listo, yo quiero integrar esto. De paso, yo sé que esto de aquí arriba, ¿quién es? Esto de aquí arriba es x más 3, ¿cierto? Por x menos 1, si no estoy mal. X al cuadrado. No, porque el de arriba es 2x menos 3 y este es más 3. Este aquí, de hecho, creo que no se puede factorizar. Entonces, olviden esa parte. El caso es que yo no puedo cancelar ninguno de los factores de arriba con los de abajo. Es decir, yo necesito estrictamente hallar la integral de esto. De paso, yo sé que si yo tomara que u es esto abajo, pues de u va a ser ¿quién? Pues va a ser 3x al cuadrado más 2x menos 1. Es decir, nada arriba ahí como para que nos sirva hacer esa sustitución. Entonces necesitamos aplicar lo que sabemos de fracciones parciales, ¿cierto? Nosotros decimos, ok, r de x, que es igual a x al cuadrado más 2x más 3, y todo esto sobre x menos 1 por x más 1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Es igual a quién? Entonces arranquemos con el primero. Este de acá tiene multiplicidad 1, ¿cierto? Entonces va a ser uno solito y va a tener la primera constante, a1. Y le vamos a sumar ahora lo que nos habla este. Entonces, el primero va elevado a la 1, ¿cierto? Y por eso este es B1. Más el siguiente que va a ser, claro, B sub 2, pero este va a ir elevado al cuadrado. ¿Ok? Y entonces necesitamos determinar A1, B1 y B2. ¿Por qué? Bueno, una vez tengamos ya todo esto, las cuentas sí nos simplifican tremendamente, ¿cierto? Porque ¿quién va a ser la integral de esto acá? Entonces, ¿quién va a ser la integral de este señor de acá? Bueno, pues ya sabemos que esto es ¿qué?
A1 por el logaritmo natural de x menos 1, ¿cierto? Más B1 por el logaritmo natural de x más 1. ¿Y cómo hacemos con esta integral? Entonces, esta integral es que decimos acá, si u es igual a x más 1, de u va a ser de x, ¿cierto? Y entonces, ¿qué terminamos teniendo? La integral de 1 sobre u al cuadrado de u. ¿Y esto quién es? Entonces, pues esto es lo mismo que tener u a la menos 2 de u, ¿cierto? Y entonces esa integral yo sé que es 1 sobre el exponente más 1, ¿cierto? De u a la menos 2 más 1, más una constante, ¿cierto? ¿Y eso qué va a ser? Bueno, pues eso va a ser 1 sobre menos 1, esto es menos 1, de u a la menos 1, ¿cierto? Más la constante. O sea, esto es menos 1 sobre u más una constante. Ok, es decir, que aquí nos va a quedar arriba b sub 2 y abajo nos va a quedar, bueno, esto nos va a quedar negativa, ¿cierto? Menos b sub 2 y abajo u. ¿Y quién habíamos dicho que era u? Ah, x más 1. Y tenemos que sumarle una constante, ¿cierto? Sabemos que esa constante no la podemos determinar pues por los métodos de fracciones parciales, sino que necesitamos una condición inicial, pero lo que vamos a ver ahora es cómo determinar A1, B1 y B2, ¿ok? Espero que les haya quedado bien clara esta integral de esto último, ¿bien? Porque esta ya es diferente a las que habíamos visto antes, pero es muy sencillo, ¿no? Hacemos la sustitución diciendo que esto acá es u. Entonces, para hacer eso, necesitamos decir a quién va a ser igual A1 sobre x menos 1 más B1 sobre x más 1 más B2 sobre x más 1 al cuadrado. Entonces yo les propongo lo siguiente. ¿Qué pasa si A1 nosotros lo multiplicamos por x más 1 al cuadrado? Entonces abajo nos va a quedar, ¿cierto? A1 por, perdón, el A1 no está. Nos va a quedar x menos 1, ¿sí? Que ya estaba, por x más 1 al cuadrado, ¿sí? Si yo cancelo estos dos, me queda lo mismo que teníamos. Más, ¿a quién necesito yo multiplicarle a B1? Bueno, pues a B1 yo necesito multiplicarle un x menos 1 y un x más 1, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me quede abajo x menos 1 y aquí x más 1 al cuadrado. Y a B2, ¿qué le multiplico? Ah, bueno, a B2 únicamente necesito multiplicarle x menos 1, ¿cierto? X menos 1. ¿Y abajo qué me queda? X menos 1 por x más 1 al cuadrado. Ahora sí, como ya todos estos sumandos tienen el mismo denominador, yo sé que esto va a ser igual a ¿quién? Ah, bueno, pues a A1 por x más 1 al cuadrado más B1 por x menos 1 por x más 1 más B2 sobre x menos 1 y todo esto va a ser sobre x menos 1 por x más 1 al cuadrado. Y yo sé que este señor de acá debe ser igual a ¿quién? Bueno, pues esto acá debe ser igual a x al cuadrado más 2x más 3. Y abajo, ¿quién va? X menos 1 y aquí x más 1 y todo elevado al cuadrado. Entonces ahí, ojo acá, esto es todo elevado al cuadrado. Ok. Entonces ya del ejemplo anterior sabemos cuál es la ecuación que tenemos que plantearnos, ¿cierto? La ecuación que tenemos que plantearnos es que x al cuadrado más 2x más 3 debe ser igual a sub 1 por x más 1 al cuadrado más b sub 1 por x menos 1 por x más 1, ¿cierto? Y aquí más b sub 2 por x menos 1. Ok. Y entonces elegimos valores de x convenientes. Si yo quiero a 1, entonces ¿qué hago? Hago que se me vayan los demás. ¿Cómo hago que se me vayan los demás? Bueno, pues si x es igual a 1, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que 1 más 2 más 3, es decir, 6, ¿cierto? Es igual a 1 que multiplica ¿quién? 1 más 1 es 2, a la 2 es 4, más. Entonces, si tenemos x igual a 1, este señor de acá es 0
y este señor de acá 0, entonces no le tengo que sumar nada. Y me quedo que A1 va a ser igual a 3 medios. Listo, ya obtuvimos la primera. ¿Cómo hacemos para obtener ahora quién sería, um, quién sería B2, por ejemplo? Bueno, no, B1, hagámoslo en orden, B1, sí. Entonces yo diría, necesito un X conveniente. Pero, ¿qué tan convenientes son esos X? Porque si yo tomo -1, entonces el problema es que se me desaparece. O sea, no puedo tomar ni -1 ni 1. Pero si yo tomo el valor de 1, este B2 se desaparece así determinamos a 1. Ok, pero ¿y si tomo -1? Entonces estaría desapareciendo estos dos. Es decir, tal vez lo más conveniente no es determinar B sub 1 en este momento, sino B sub 2. ¿Y cómo lo hacemos? Ah, bueno, pues si X es igual a -1. En ese caso, ¿qué encontramos? -1 a la 2 es 1. 2 por -1 es -2. Y más 3. ¿Cuánto es eso? Bueno, pues esto es 4, ¿cierto? Menos 2 es 2. Entonces borremos todo esto y nos va a quedar que 2 va a ser igual a ¿quién? Entonces -1 más 1 al cuadrado, 0, se va este señor. Si tenemos -1, se va este de otro señor y nos queda b sub 2 que multiplica a -2. Total que b sub 2 es igual a -1, ¿cierto? Ok. Y lo último que nos quedaría por determinar es quién es b sub 1. Entonces, ¿cómo determinamos b sub 1? Em, ¿Qué pasa si x es igual a 0? ¿Cierto? Entonces, si x es igual a 0, ¿qué nos va a quedar? Esto aquí va a ser 3, ¿cierto? Y 3 va a ser igual a sub 1 por 1, ¿cierto? Porque 0 más 1 es 1 y al cuadrado es 1. Más, y aquí nos va a quedar -1 por 1, que es -1, entonces de hecho no es más, sino menos b, b sub 1. Y aquí 0 menos 1 es menos b sub 2. Y entonces debemos reemplazar lo que ya conocemos. 3 va a ser igual a, ¿quién es a sub 1? 3 medios. Menos b sub 1, que es lo que queremos conocer, menos b sub 2, que es menos 1. Entonces aquí nos queda más 1. Y entonces yo les propongo, mandemos b1 para la izquierda y b1 va a ser igual a 3 medios más 1 más 3. Entonces b sub 1 va a ser igual a, aquí necesitamos que toque sobre 2, ¿cierto? Entonces 3 medios más, multiplico arriba y abajo, más 2 sobre 2. Y aquí más 6 sobre 2. ¿Y esto qué me quedó? 3 más 2 es 5. Y 5 más 6 es 11 medios. Creo que viene a ser si no cometí ningún error por ahí. A ver, yo ya había preparado esto. Revisemos que no esté teniendo algo raro por acá. A ver, otra vez. Si x es igual a 0, esto es 0 más 3, ¿sí? Aquí tenemos a1 por 1, ¿sí? Y aquí menos 1 por 1 es menos 1, o sea, menos b1, ¿sí? Y aquí menos b2, ¿ok? Pero b2 ya habíamos dicho que era menos 1. Listo. Entonces nos queda menos b2, que es más 1, aquí menos b1 y aquí 3 medios, que ya lo hemos determinado. Entonces b1, sí, aquí está mi error tonto. Tal vez alguien ya lo haya notado y desde hace rato está diciendo, ojo, porque tiene un error. Entonces me va a quedar que b1 es igual a 3 medios más 1, pero el 3 estaba al otro lado, entonces nos va a quedar menos 3. Ahora sí, b1 va a ser igual a 3 medios más 2 sobre 2 menos 6 medios. ¿Y esto qué es? Pues 3 más 2 es 5 menos 6 menos 1, o sea, menos 1 medios. Esto es b1. Y ya, si tenemos b sub 1, tenemos b sub 2 y tenemos a sub 1. Así hemos determinado quiénes son esas constantes y ya tenemos entonces un valor de nuestra integral.
Vale la pena destacar que si no hubiéramos tomado esos X así tan bonitos, tan convenientes, que hacen que se eliminen los otros, nos quedan sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, si son tres incógnitas, busquen un sistema de ecuaciones que tenga pues tres ecuaciones y de esa manera, pues si no han cometido ningún error y el ejercicio lo permite, lo más seguro es que encuentren valores para A1, B2 y B1 que esperaría yo no sean cero. ¿Listo? Bueno, esto es lo relativo a el caso 1, que es el caso en el cual las fracciones parciales las podemos representar mediante esta ecuación de la cual hablamos por acá. ¿Listo? Entonces, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.